Buen día. Vamos a ver el tema 11, fruto. Es un tema muy lindo, donde también se introducen muchos términos y se maneja una clave, lo mismo que en inflorescencia. Recuerden que los temas 9 y 10 los dejamos para el final de la cursada, por lo tanto no entran en el primer parcial. Bien, justamente en el tema 9 y 10 vamos a ver en detalle lo que es la polinización, que rápidamente describimos como el transporte de los granos de polen desde la antera hasta el estigma de la flor. También lo que es fecundación, que se trata del proceso de germinación del tubo polínico hasta la llegada al óvulo que está dentro del ovario y allí descargar las gametas en dos células. Eso lo vamos a ver en detalle, como les decía, incluso incluyendo embriogénesis en los temas 9 y 10. Por ahora vamos a definir fruto, que la definición estricta nos dice que es el ovario, la transformación del ovario fecundado y maduro. Hay variables en esto que lo vamos a ir viendo. La definición amplia de fruto también incluye otras partes de la flor, incluyendo pedúnculo y brácteas. Aquí vamos a ver cómo es ese proceso de transformación en un citrus, donde podemos ver que tiene muchas anteras. Despejamos unos pétalos de la corola y un poco de anteras. Podemos ver perfectamente el ovario sobre un nectario con su estilo y estigma. Luego de la fecundación comienza la maduración y el desarrollo del fruto. Fíjense que el cáliz se conserva. También en el pistilo podemos ver las tres partes, el ovario, el estilo y el estigma. Esto sigue su desarrollo y antes de madurar por completo, antes de que se caiga el estilo y el estigma, el cáliz permanece. Podemos ver la transformación desde el ovario fecundado y maduro a un fruto. Vamos a hablar ahora entonces de las otras partes de la flor que intervienen en la formación del fruto así como lo conocemos, y tomamos el ejemplo de la frutilla, Fragaria porra ananasa, la frutilla comercial, donde vemos que proviene de un ovario súpero y luego de la fecundación, por estímulos hormonales que siempre hay después de la fecundación, comienza a desarrollarse el receptáculo que se transforma en globoso y carnoso. La flor de la frutilla es pluricarpelar, o sea, tiene muchos carpelos, y es dialicarpelar, o sea, los carpelos están libres entre sí, no están unidos. Luego de la fecundación, se forman pequeños frutos secos que están dispersos por todo el receptáculo globoso y carnoso. Lo que nosotros comemos como fruto en la frutilla es ese receptáculo globoso y carnoso. Fíjense que conserva el cáliz es persistente en este caso, y lo que masticamos como pequeñas semillas en realidad son los frutos secos que adentro tienen sí las verdaderas semillas. Si vamos a otro ejemplo, en este caso de ovario ínfero, vemos que está cubierto por el tubo floral. Repasen la teoría donde vimos tubo floral e hipanto. Vamos a tener el ejemplo otra vez de la manzana. En ese caso habíamos visto una manzana cortada transversalmente y longitudinalmente. Acá tenemos a la manzana ya madura, donde se conserva el pedúnculo, y en la parte superior, por provenir de un ovario ínfero, también se conserva el cáliz y los estambres. Esto que está acá, delimitado cuando la manzana se oxida, es el verdadero ovario transformado y maduro después de la fecundación. Lo que está rodeando, que es carnoso, que es la parte más gruesa que comemos, la parte más carnosa, en realidad se trata del tubo floral, que acá lo llamamos clamidocarpo. Vamos a volver
más tarde sobre este ejemplo. Siguiendo con partes de la flor que intervienen en la formación del fruto, tenemos el ejemplo del cajú o cayú, que es una planta muy cultivada y muy comercializada en Brasil. Acá a nosotros solamente nos llega la semilla, que es lo que consumimos, de este fruto seco que se forma acá luego de la fecundación. Y también acá hay un engrosamiento del pedúnculo que se vuelve carnoso y jugoso. Y también es vendido aparte como una fruta llamada también cayú o cajú. En el caso de la mora, que es un poco más conocida localmente, tenemos toda la inflorescencia se transforma en un fruto carnoso y jugoso, incluyendo el eje de la inflorescencia. La mora, Morus nigra, proviene de la unión de muchas flores para convertirse en este tipo de fruto que después lo vamos a clasificar. En el caso del aguaimanto o Physalis peruviana, acá también tenemos ejemplos locales de esto. Es un fruto muy consumido en Perú, muy apreciado en Perú. Tenemos lo que se denomina cáliz acrescente, donde el cáliz, luego de la fecundación, acompaña al crecimiento y desarrollo del fruto, cubriéndolo por completo. En el caso más local del guayabí, de nuestro guayabí, Patapúnula americana o Cordia americana, es un árbol maderable, una madera muy noble, que se utiliza para hacer mangos de herramientas. También tenemos un cáliz acrescente, donde podemos ver el desarrollo del fruto justo en el centro, y todo lo demás es el cáliz. En este caso se denomina indubias porque no están unidos al verdadero fruto, ¿sí? El cáliz no está unido al verdadero fruto. Esto se utiliza como diseminación, como un aparato de diseminación, ya que funciona como hélice y puede alejar bastante el fruto de la planta madre. Siguiendo con los ejemplos, tenemos el del roble, Quercus robur. Yo le había mencionado que también las brácteas que están por debajo de la flor pueden formar parte del fruto, así como los conocemos. Esas brácteas se vuelven leñosas, un casquete leñoso, y el ovario maduro es solamente esto que tenemos acá, que está encerrando la semilla adentro. Y en el ejemplo del palito dulce, que era un árbol bastante cultivado en las veredas de la ciudad de Corrientes, ahora ya no se lo usa más, tenemos que el fruto es seco, es esto que está acá, el ovario transformado y maduro es un fruto seco, y son las ramas de la inflorescencia las que van a almacenar hidratos de carbono. En realidad almacenan muchos azúcares y esto es lo que se consume como palito dulce. En realidad eh, es como que uno esté masticando una papa dulce. A algunos les gusta, a otros no. Vamos a ver ahora los frutos partenocárpicos. Los frutos partenocárpicos son aquellos que crecen, se desarrollan y maduran sin haber sido fecundados. O sea, el ovario, como por ejemplo tenemos en la banana a la izquierda, se desarrolla, proviene de un ovario ínfero, lo vamos a ver más adelante, se desarrolla por completo, madura por completo, pero sin haber sido fecundado. Lo mismo pasa con el ananá, Ananas comosus, a la derecha. Son frutos que reciben un estímulo hormonal de la planta, de la propia planta, y por no ser fecundados, no van a formar verdaderas semillas, o sea, por lo menos no semillas fértiles. La primera división o clasificación que podemos hacer de los frutos, la más sencilla de todas, es dividirlos o clasificarlos en frutos secos y frutos carnosos. Los frutos secos, los de la izquierda,
van a ser, como el nombre lo dice, secos, ligeramente leñosos o corchosos, y los frutos carnosos normalmente van a ser jugosos y, como el nombre lo dice, carnosos, por lo menos en parte. Vamos a hablar de la pared del fruto o pericarpo. El pericarpo, que es la pared del fruto, proviene de los carpelos. Los carpelos, recordarán ustedes que son antófilos, o sea, hojas modificadas, y como toda hoja van a tener una epidermis superior o adaxial, una epidermis inferior o adaxial y un tejido medio llamado mesófilo. Esas partes en el fruto se van a transformar en un exocarpo, que sería la epidermis inferior, un mesocarpo, que sería el mesófilo o tejido medio de la hoja, y un endocarpo, que sería la epidermis superior o interna. Esas tres partes van a formar lo que llamamos pericarpo, o en algunos textos lo van a encontrar como pericarpio. Si pasamos ahora a un poco de histología del pericarpio, vamos a ver que en los frutos secos, que tomamos como ejemplo acá la soja, que es un fruto seco, dehiscente, o sea, se abre por sí mismo, donde podemos ver 3 semillas, algunas tienen 2. Vemos a la derecha que están los tejidos que les había mencionado, una epidermis externa, una epidermis interna y un tejido medio. Todo eso se transforma en la maduración del fruto. El parénquima queda todavía con paredes delgadas, después se colapsa y lo que está por debajo de la epidermis se transforman en un tipo de células con paredes engrosadas, lignificadas, que se llaman esclereidas, tanto debajo de la epidermis externa como debajo de la epidermis interna, para hacer presión de distintas formas, porque están ubicadas de distintas formas, ¿sí? En el corte transversal se puede ver que las que están debajo de la epidermis interna son esclereidas transversales y en el corte longitudinal se puede ver que debajo de la epidermis externa hay esclereidas longitudinales. Esta diferencia de posición, debido a la deshidratación de la pared del fruto, hace que se formen fuerzas en distintos sentidos para que se produzca una dehiscencia que en muchos casos es explosiva. O sea, la apertura del fruto por sí misma, que a veces, en algunos casos, es explosiva. En los frutos carnosos también tenemos esa diferencia que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, donde podemos ver el pericarpo con sus 3 capas o partes que habíamos mencionado, una placenta, que recuerden era el lugar donde se depositaban o crecían los óvulos dentro de las cavidades ováricas. Y acá, en el caso particular del tomate, tenemos las llamadas placentas intrusivas porque crecen como una carnosidad hacia el lóculo, hacia el espacio que deja el carpelo, crece hacia adentro, empujando a las semillas y envolviéndolas en un líquido jugoso. Y ahora vamos a ver las variables que podemos tener o que se nos pueden presentar en esas 3 capas del pericarpo. Y comenzamos con el exocarpo. El exocarpo puede ser liso, completamente liso en el tomate, puede ser pruinoso en la ciruela, como si tuviera una capa de cera, puede ser piloso en el durazno, o también llamado pubescente, puede ser glanduloso
como en la naranja, ya que tiene pequeñas glándulas o cavidades con aceites. Puede ser con espinas o gloquidios, como en el caso de Triumfeta, o directamente espinoso, como en el caso de Datura. Seguimos con el mesocarpo, recuerden que era la parte media de la hoja, que en el caso de la naranja puede ser corchoso, la parte blanca que tenemos en la naranja. También en el caso de la papaya o mamón puede ser completamente carnoso, comestible. Y el endocarpo puede ser jugoso en la naranja, comestible, o puede ser carnoso y no comestible, como en el caso del mamón. También puede ser pétreo o completamente leñoso, por eso llamado pétreo, que viene de piedra, como en el ejemplo de la aceituna que estamos viendo, o puede ser apergaminado, como lo encontramos en el maní, o sea, en forma de pergamino, es una pequeña piel delicada que está recubriendo la parte interna del carpelo transformado, del pericarpo, ahora llamado endocarpo en este caso. Y ahora vamos a hablar de dehiscencia, que como les había dicho, es la apertura natural del fruto para permitir la liberación de las semillas. Normalmente se da en frutos secos, es muy raro que ocurra en frutos carnosos. Para comprender bien la dehiscencia hay que tener bien estudiado la placentación, los tipos de placentación. Y vamos a comenzar con la dehiscencia longitudinal desde la placentación que les dije era la más sencilla, la marginal, donde teníamos un solo carpelo, y comenzamos con este ejemplo de Grevillea donde vemos una dehiscencia sutural simple, lo que significa que la hoja carpelar se separa o se abre desde los márgenes. Acá tenemos la vena media y acá tenemos las venas marginales de la hoja carpelar. En esta, la que era placentación marginal, cuando el fruto madura y se produce la dehiscencia, entonces tenemos la dehiscencia sutural simple, por separación de los márgenes. En el sutural doble, dehiscencia sutural doble, tenemos también el mismo tipo de placentación típica de las legumbres o leguminosas, donde otra vez usamos el ejemplo de la soja, Glycinemax, pero acá hay una separación de los márgenes y aparte hay una ruptura a nivel de la vena media. Por eso es sutural doble. Siguiendo con las dehiscencias longitudinales, tenemos las dehiscencias llamadas loculicidas. Esto nos deja abiertos los lóculos para que se liberen las semillas. En este caso tenemos un ovario tricarpelar, gamocarpelar, unilocular, o sea, un solo lóculo. Y la ruptura o apertura es a nivel de las venas medias. En este caso también tenemos un ovario tricarpelar, gamocarpelar, pero trilocular. Y también la apertura es a nivel de las venas medias. El caso particular del algodón Gossypium hirsutum es una combinación de dos dehiscencias llamadas loculicida placentífraga. ¿Por qué? Loculicida porque también proviene de un ovario tricarpelar, en algunos casos 4 o a veces 5 carpelos, dependiendo de la variedad de algodón que se cultiva. Tomamos como ejemplo gráfico acá uno de 3 carpelos, gamocarpelar trilocular. La primera dehiscencia es como acá, a nivel de las venas medias, y la segunda es por ruptura a la altura de la placenta. Por eso se abre en forma de valvas, estas valvas tienen forma de T, ¿sí? Acá tenemos 4 valvas, acá tendríamos 3 valvas, en algunos casos, como les decía, podemos llegar a tener hasta 5 valvas, ¿sí? Loculicida entonces por ruptura a nivel de la vena media y placentífraga
por ruptura a nivel de la placenta. En el caso de la placentífraga sola tenemos el ejemplo de la brasica o el nabo, donde el fruto del nabo es muy alargado. La ruptura es a nivel de las placentas, lo cual nos deja dos valvas, y en el medio la formación del fruto tiene un replum, una conexión entre ambas placentas, donde se acomodan las semillas. Siguiendo con las dehiscencias longitudinales, vamos a ver la septicida, donde partiendo de una placentación axilar, vemos que esto era un ovario tetracarpelar, gamocarpelar, y en la dehiscencia hay separación a nivel de los septos, separación de los carpelos a nivel de los septos, ¿sí? Por lo tanto, nos deja 4 valvas. En este caso, en el caso de Aristoloquia, podemos tener más, podemos tener 5 o 6. Septífraga es por ruptura de los septos, esto es cedrela, el cedro misionero, donde también partimos de una placentación axilar, no hay que confundirla con una central, porque hay ruptura de septos, y en este caso teníamos 5 carpelos, o sea, pentacarpelar, gamocarpelar, y en la maduración del fruto hubo ruptura de los septos, quedando una columna central donde se alojan las semillas. Algo parecido sucede en esta llamada bicida. Bicida porque también, como en el caso del algodón, hay en principio una loculicida. Acá en este caso estamos en el ejemplo de Belancanda, una monocotiledonia, de un ovario tricarpelar, gamocarpelar, trilocular y una placentación axilar. Tenemos que primero hay una ruptura a nivel de las venas medias y después ruptura de los septos para dejar una columna central donde van a estar las semillas semicarnosas que aparentan ser los frutos, pero en realidad el verdadero fruto es esto que queda formando estas valvas similares a las que dejaba el algodón, pero en este caso hay una columna central con las semillas. Ahora vamos a pasar a la dehiscencia circuncisa o transversal. Estos son ejemplos un poco más difíciles de observar. Portulaca oleracea es una planta herbácea que crece al costado de la ruta, es una planta muy chiquita y de hecho los frutos también son muy pequeñitos. La dehiscencia circuncisa o transversal, como el nombre lo dice, es transversal al fruto, ya dejamos de lado las longitudinales y pasamos a las transversales. Se levanta una pequeña porción del fruto para dejar libre las semillas que están adentro. La poricida o foraminal lo tenemos en Papaver somniferum, la amapola, tanto lo podemos encontrar como en las amapolas silvestres como en las amapolas cultivadas, donde tenemos también un fruto seco con un pedúnculo muy largo y se abre por poros en la parte apical del fruto. Esto funciona como un sonajero, ya que el viento mueve este pedúnculo muy largo y el movimiento hace que las semillas vayan saliendo de a poco por esos poros. La dehiscencia dental lo tenemos también en una planta herbácea llamada silene, también creciendo al costado de la ruta, donde podemos ver un fruto seco que se abre apicalmente en forma de dientes. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación. Cuando estudien la clasificación, estúdienlo de esta manera, que es una manera más fácil, más sencilla de interpretar, y se pueden llegar siguiendo el camino de esta clasificación a todos los frutos, como vamos a ver. Básicamente vamos a tener
frutos monotalámicos. ¿Esto qué significaba? Mono es uno solo, tálamo hace referencia al receptáculo, o sea que son flores o frutos, mejor dicho, porque estamos hablando de frutos, provenientes de una sola flor. Los politalámicos, poli, muchos, tálamo, muchas flores, o sea, frutos provenientes de muchas flores. Vamos a tener frutos simples, monotalámicos simples, aquellos que provienen de flores con gineceo unicarpelar o pluricarpelar, gamocarpelar. Y los frutos colectivos o agregados son aquellos monotalámicos, o sea que provienen de una sola flor, pero que tienen muchos pistilos, o sea, son pluricarpelares, dialicarpelares. Es una diferencia bastante grande y esto normalmente lleva a confusión con los politalámicos, pero no tienen que equivocarse porque estos son monotalámicos, provienen de una sola flor. La única diferencia está en el gineceo. Ahora, los politalámicos sí provienen de esas inflorescencias que habíamos visto. Acá tenemos una muy particular, la del cicono, si recuerdan, repasen la teoría, donde había una inflorescencia con un raquis o eje muy particular que se convertía, yo les había dicho, en una infrutescencia. Siguiendo entonces con los monotalámicos y politalámicos, acá vamos a ver ejemplos de frutos simples, como para que tengan una idea y vayan pensando en los ejemplos cuando tengan que exponer a los monotalámicos simples, provenientes de una sola flor y de un gineceo unicarpelar o pluricarpelar gamocarpelar. Los colectivos agregados provenientes de una sola flor, pero con gineceo pluricarpelar dialicarpelar. Y los politalámicos, frutos provenientes de muchas flores, o sea, de una inflorescencia que pasa a ser una infrutescencia, como en el ananá. Vamos entonces a seguir ahora con los monotalámicos simples y vamos a seguir los ítems como si fuera una clave. Y vamos a tener que los monotalámicos simples pueden ser frutos secos o frutos carnosos. Seguimos con los frutos secos y estos pueden ser dehiscentes o indehiscentes, o sea, pueden abrirse por sí mismos o no abrirse. Vamos a seguir con los dehiscentes. Y primero tenemos el ejemplo del folículo, que es un fruto que tiene una dehiscencia sutural simple. La vaina o legumbre, un fruto que tiene dehiscencia sutural doble. La cápsula, distintos tipos de frutos donde la dehiscencia es longitudinal, poricida, dental. Cápsula de ovario ínfero o diplotegia, donde la única diferencia es que el ovario es ínfero, pero la dehiscencia también es longitudinal o dental. Pixidio, donde había una dehiscencia circuncisa o transversal, y silicua y silícula, donde había una dehiscencia placentífraga, y la diferencia entre estos dos está en que la silicua es más larga que ancha y la silícula es tan larga como ancha. Y en el caso del esquizocarpo, que se suele dar en algunas malváceas, es donde se fracciona el fruto, por eso es esquizo, carpo, fruto fraccionado, también con este tipo de dehiscencia. En los secos indehiscentes vamos a tener, por ejemplo, el aquenio, fruto seco indehiscente, donde la pared del fruto está separada de la semilla. Cuando el aquenio es de ovario ínfero se llama cipsela, como en el caso del girasol. Y en el cariopse, la diferencia con el anterior o los anteriores es que la pared del fruto está íntimamente ligada a la semilla. O sea, no hay una diferencia morfológica entre pared de fruto y semilla. Por eso, generalmente, a este fruto también se lo denomina grano. ¿Sí?
para nosotros es cariopse. Sámara es un fruto indehiscente, aéreo, donde el pericarpo tiene una prolongación en forma de ala. Puede ser disámara, trisámara. La legumbre indehiscente, un ejemplo del timbó, donde también es una legumbre aérea, pero indehiscente, crece sobre el árbol y cae así, sin abrirse, tiene que podrirse el fruto para poder liberar las semillas. Geocarpo, geo es tierra, carpo es fruto, o sea, fruto de la tierra, donde vemos el ejemplo del maní, que es un fruto que crece y madura bajo la superficie de la tierra. El lomento, que es el clásico pega-pega, que lo tenemos en los pastizales, es una legumbre, pero que se fracciona en artejos. Y la nuez, que no es la nuez que nosotros comemos comercialmente, sino que se trata en este caso de la avellana, pero como fruto lo llamamos nuez. Vamos a seguir con los monotalámicos simples, vamos a ver los frutos carnosos, o sea, con el pericarpo carnoso y jugoso, por lo general jugoso, y donde la mayoría son indehiscentes. Solo vamos a ver un ejemplo de fruto carnoso dehiscente. El primero, como fruto carnoso indehiscente, la baya, donde todo el pericarpo es carnoso y comestible. En el mamón, por lo general, el endocarpo no se come, pero los animales sí lo comen. En el hesperidio, el endocarpo justamente es jugoso y comestible, el mesocarpo es corchoso y el exocarpo es glanduloso. En la drupa, que tenemos como ejemplo la ciruela, pero también puede ser un durazno, un damasco, una aceituna, donde el endocarpo es pétreo y el mesocarpo y el exocarpo son comestibles. Luego tenemos al pepónide, fruto con origen de ovario ínfero, donde agrupamos a la mayoría de los zapallos. La pseudobaya, acá estaba la baya, esto es una pseudobaya porque proviene de un ovario ínfero, aparte de ser un fruto partenocárpico, lo habíamos nombrado como fruto partenocárpico. Esta pseudobaya proviene de un ovario ínfero. ¿Cómo me doy cuenta que proviene de un ovario ínfero? Porque en la parte apical del fruto, igual que en la manzana, permanecen, en este caso, tépalos, porque tiene un perigonio, y también restos del androceo. Y acá tenemos lo que mencionamos recién, la manzana, que el tipo de fruto es pomo. Esto lo habíamos visto ya 2 veces y en unas diapositivas en esta misma teoría, en una diapositiva anterior, habíamos visto el corte longitudinal y lo vimos a esto como clamidocarpo. Yo les aclaré que anatómicamente el ovario está acá, restringido en el centro, o sea, acá, y lo demás es el tubo floral que lo rodea porque este es un ovario ínfero. Arriba, en el ápice del fruto, tenemos el resto de sépalos o cáliz y estambres del androceo. Eh, Hay bibliografías donde señalan al exocarpo como la parte externa de la que representaría al ovario, de lo que es el ovario anatómicamente, mesocarpo la parte media y endocarpo la parte cartilaginosa que está rodeando a las semillas. Y hay otra bibliografía donde señala al exocarpo como la cáscara de la manzana, lo que llamamos cáscara de la manzana. Toda la parte carnosa la señalan como mesocarpo y el endocarpo sí sigue siendo la parte cartilaginosa que envuelve a la semilla. Nosotros aceptamos las dos formas, porque eso es una discusión más bien anatómica y anatómicamente, les repito, el ovario en sentido estricto es esto que tenemos acá en el centro y lo demás, lo que rodea es clamidiocarpo o tubo floral.
Y como fruto carnoso dehiscente, les dije que vamos a mostrar un ejemplo. Tenemos esta baya dehiscente, que es una planta que crece en los cercos, es una enredadera. Algunos la ven parecido al brucuyá, pero es un fruto que se abre por sí solo y deja a la vista las semillas carnosas de color rojo. Siguiendo con los monotalámicos, vamos a ver ahora a los frutos colectivos o agregados. Recuerden que los frutos colectivos o agregados son frutos que provienen de una sola flor. Acá tenemos como ejemplo la frutilla, donde vemos que de una flor pasa luego a madurar hacia la frutilla que nosotros conocemos, la que comemos, donde, si recuerdan, lo que dije anteriormente era el receptáculo, el que crece y se vuelve globoso y carnoso, y en realidad el gineceo, al ser pluricarpelar y dialicarpelar, una vez que es fecundado, forma múltiples aquenios que están distribuidos sobre ese receptáculo. Recuerden que los aquenios son frutos secos. Y nosotros masticamos justamente esos aquenios como si fueran pequeñas semillitas. En realidad las semillas, como les había dicho, están adentro. Otro ejemplo, uno que tenemos al sur de nuestro país, la pluridrupa, una rosácea, donde también el eje crece un poquito, no tanto como en la frutilla, y también sobre ese eje hay múltiples pistilos que una vez que son fecundados se convierten en pequeñas drupas, y por eso el nombre de pluridrupa. Lo mismo pasa con el poliaquenio, solo que en este caso el fruto es seco y no se abre, tiene estigmas largos, plumosos. Este es el fruto de las rosas características que uno tiene en el jardín, el Sinorhodon, donde vemos un receptáculo acopado, bien acopado, y en el interior hay múltiples pistilos. Estos no están soldados a la pared del receptáculo, o sea, no se trata de un ovario ínfero. Y por último tenemos el plurifolículo, en este caso el ejemplo es la magnolia, donde, si recuerdan, habíamos visto que el receptáculo es cónico y leñoso, y cada uno de los pistilos, una vez que es fecundado, pasa a ser un folículo, por eso se llama plurifolículo, porque hay muchos folículos juntos, pero están separados, no unidos entre sí. Y son dehiscentes cada uno y dejan ver la semilla roja en su interior. Y ahora llegamos a los frutos politalámicos. Recuerden que los frutos politalámicos son aquellos que provienen de un grupo de flores, o sea, de una inflorescencia. Acá tenemos la inflorescencia de un ananá, donde podemos ver los tépalos, las brácteas. Esto está todo sobre un eje. Toda esta inflorescencia completa se vuelve carnosa, comestible, se hace una sola masa. Fíjense que no se puede prácticamente diferenciar ya las brácteas y las flores convertidas en frutos, y toda la infrutescencia se vuelve comestible, incluyendo el eje, que a veces suele ser un poco duro. Este fruto se llama sorosis. En alguna bibliografía lo pueden encontrar como sorosio. Después tenemos el cicono, que lo conocimos con este mismo nombre al ver la inflorescencia. Habíamos dicho que era una inflorescencia bastante particular, con un eje de la inflorescencia que después se hacía, tomaba la forma de un recipiente abierto en el ápice, cerrado un poco con brácteas, pero siempre queda con una abertura, que les decía es importante para la polinización, donde en este eje particular las flores femeninas se ubican hacia el interior y la parte inferior de esa vasija, y las flores masculinas se ubican hacia el ápice, o sea, hacia la parte superior. De nuevo acá, todo esto se vuelve carnoso y comestible completo, ¿sí? Se come así solo o se hacen dulces,
Eh, son por lo general frutos muy codiciados y caros. Y lo que nosotros también acá masticamos como semillas, en realidad son frutos secos que se forman adentro, en el interior de esa inflorescencia particular. Y por último vemos a la mora nuevamente. Acá todavía no está madura del todo porque después se vuelve negra, en el caso de que sea morus nigra, donde eh, proviene también de una inflorescencia, todo el perigonio, todo se vuelve carnoso, incluyendo el eje, todo se vuelve comestible, y el fruto se llama drupas múltiples. Para terminar, volvemos a ver esta diapositiva que es un resumen de la clasificación de los frutos, y yo les decía que es importante que lo estudien de esta forma, donde hay que contraponer primero monotalámicos con politalámicos, o sea, frutos que provienen de una sola flor y frutos que provienen de un conjunto de flores. Y a esos monotalámicos dividirlos en simples, aquellos que tenían un gineceo unicarpelar o pluricarpelar sincárpico o gamocarpelar, y los colectivos o agregados también son monotalámicos, o sea, provienen de una sola flor, pero su gineceo es pluricarpelar, dialicarpelar o apocárpico. Y, repito, los politalámicos que provienen de múltiples flores.